Well, it's really good for us to be with you again. Es muy bueno para nosotros poder estar con ustedes otra vez. And I'd like to begin by asking you a question. Me gustaría comenzar por hacerles una pregunta. Who is your enemy? ¿Quién es su enemigo? Think about it for a minute. Piénsenlo por un minuto. Who is my enemy? ¿Quién es su enemigo? Maybe it's your ex. Quizás es su ex. Maybe it's somebody who victimized you in some way. Quizás es alguien que los hizo víctimas de alguna manera. Maybe your enemy is that politician that just makes your blood boil. Quizás su enemigo es ese político que hace que se caliente su sangre. Maybe your enemy is a terrorist that would want to shoot you if he could. Quizás su enemigo es un terrorista que les dispararía si él pudiera. Maybe it's the leader of the armies of another country, say Russia. Quizás es el líder de los ejércitos de otro país, como digamos Rusia. Who's your enemy? ¿Quién es su enemigo? We all have enemies. Todos tenemos enemigos. Some of our enemies we know. Algunos de nuestros enemigos los conocemos. Some of our enemies we don't know. Algunos de nuestros enemigos no los conocemos. You know, when Jesus walked the earth, the Jewish people knew some real enemies. Cuando Jesús caminó la tierra, los judíos conocían a algunos enemigos. Chief among them were the armies of Rome. Entre ellos estaban los ejércitos de Roma. They controlled their country. Ellos controlaban su país. They forced them to pay ruinous taxes. Ellos forzaron a la gente a pagar taxes. They insulted their religion. Insultaron su religión. And they were very cruel in their execution of justice. Fueron muy crueles en su ejecución de la justicia. Just a few years before Jesus was born, the Roman army crucified 2,000 Jews in one day. Un par de años antes de que Jesús naciera, el ejército romano crucificó 2,000? 2,000. 2,000 personas en un día. Later on, after Jesus, the Jews rebelled, and the Romans came and destroyed their city and killed hundreds of thousands and literally destroyed the city down to rubble and scraped the rubble off into the valley so that it was just a bare rock. Después de Jesús, los judíos se hicieron rebeldes y vino el ejército romano y destruyó todas las ciudades en el punto donde todos los edificios y casas eran simplemente piedras destruidas. So they had some real enemies. Así que tenían unos enemigos en verdad reales. And in that context, the teachers, the rabbis, debated the question, what does it mean when God says to love your neighbor? En ese contexto, los rabís, los maestros, se preguntaron qué es lo que significa amar a sus enemigos. Most of these teachers decided that only Jews counted as neighbors. La mayoría de estos maestros decidieron de que la mayoría de estos vecinos solo contaban los judíos. So they coined this phrase. So they what? So they coined this phrase. They made up a phrase Hicieron una frase that says, love your neighbor and hate your enemies. Que dice, ama a tu vecino y odia a tus enemigos. So that's what everybody was saying and believing. Love your neighbor, that is other Jews, but hate everybody else. Así que todo el mundo estaba diciendo que amáramos a nuestros vecinos, que eran los judíos, pero odia a todos los demás. And in that situation, Jesus made what is probably his most radical teaching. Y en esa situación Jesús hizo lo que es considerado su enseñanza más radical. Because he began to talk about loving our enemies. Porque él empezó a hablar acerca de amar a nuestros enemigos. So let's take a look. Luke chapter 6. Así que veamos Lucas capítulo 6. Verses 27 to 36. Versículos 27 al 36. Just read it in Spanish. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te impida
Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. These words are shocking. Estas palabras fueron sorprendentes. Does he really intend for us to live this out? ¿En serio Él quiere que nosotros vivamos esto? Does he really mean for us to love our enemies? ¿En verdad Él se refiere que tenemos que amar a nuestros enemigos? Well, the first followers of Jesus thought so. Bueno, los primeros seguidores de Jesús eso pensaron. They did love their enemies. Y sí amaron a sus enemigos. You can read about it in the book of Acts. Pueden leer acerca de eso en el libro de los Hechos. And many since then have done the same. Y muchos desde entonces han hecho lo mismo. Now, it doesn't mean God won't be the judge of everybody one day. Eso no quiere decir que Dios no va a ser el juez de todo el mundo uno de estos días. But in the meantime, if we are following Jesus, we have to learn how to love our enemies. Pero pero por ahorita, si queremos seguir a Jesús, tenemos que amar a nuestros enemigos. Now, here's the first thing you have to understand. Aquí está la primera cosa que tienen que entender. Loving our enemies is essential to our faith. Amar a nuestros enemigos es esencial para nuestra fe. This is not some optional command for people who want to become especially holy. Este no es un mandato opcional para la gente que quiere convertirse especialmente santos. It's the natural result and the necessary result for those for whom Christ died while they were his enemies. Es el resultado natural y el resultado necesario para los que for what did you say? While they were God's enemies. Mientras ellos eran los enemigos de Dios. We were all once enemies of God. Una vez fuimos enemigos de Dios And God loved us. y Dios nos amó. And Christ died for us while we were his enemies. Y Cristo murió por nosotros mientras éramos sus enemigos. So if we believe in Jesus, if we believe that that's true, Así how que- can we not then love our enemies? Así que si creemos que eso es verdad, si creemos eso, ¿cómo no podemos amar a nuestros enemigos? If we don't love our enemies, then the love of God has not penetrated our hearts. Si no amamos a nuestros enemigos, entonces el amor de Dios no ha penetrado en nuestros corazones. And as Jesus said, if we don't love our enemies, how then are we different from everybody else? Y así como dijo Jesús, si no amamos a nuestros enemigos, ¿cómo somos diferentes a los demás? One theologian named Miroslav Volf said, if you take the love your enemy out of Christianity, you've unchristianed the Christian faith. Un libro de la Biblia habla acerca de que si le quitas... Sorry, can you repeat it? Un teólogo, no era un libro, un teólogo, Miroslav Volf, dijo, si tú tomas el amar a tu enemigo fuera de la cristianidad, entonces ya has quitado la cristianidad de la fe cristiana. All right, then. Second, then, who is my enemy? Entonces, ¿quién es mi enemigo? It's clear from the context here that Jesus is speaking about our human enemies. Es claro por el contexto de que Jesús está hablando de nuestros enemigos humanos. He's not talking about loving our spiritual enemies. No está hablando acerca de amar a nuestros enemigos espirituales. So you can't leave here today saying, Steve said we have to love the devil. So, no pueden irse de aquí diciendo de que Steve dijo de que tenemos que amar al diablo. Okay?
You can still hate the devil all you want. Pueden odiar al diablo todo lo que quieran. But he's talking about our human enemies, Está hablando de nuestros enemigos humanos, but real ones nonetheless. pero los reales de todas maneras. He's talking about loving people who would really do you harm, Está hablando de gente que en verdad nos harían daño. not just like people who annoy us, No gente que simplemente nos desespera o molesta, but people who hate us, pero gente que nos odia. real enemies. Enemigos reales. So how exactly are we to love our enemies? So, ¿cómo podemos en verdad amar a nuestros enemigos? He doesn't say like your enemies. Él no dice que les gusten sus enemigos. It doesn't start with warm feelings, No comienza con sentimientos así cómodos, but he gives us three specific ways in which we are to live out loving our enemies. pero nos da tres maneras específicas en el que podemos vivir para amar a nuestros enemigos. First of all, we're to love with our deeds. Primero, tenemos que amar por medio de nuestras acciones. He says, do good to those who hate you. Él dice, háganle bien a los que te odian. Give to everyone who asks. Denle a todos los que preguntan, piden. Do to others as you would have them do to you. Haz a los otros como tú quisieras que te hagan a ti. So you're to love your enemy with deeds. Tienes que amar a tus enemigos por medio de tus acciones. If your enemy's car is buried in snow, Si el carro de tu enemigo está cubierto en nieve, you help dig it out. les ayudas a sacar el carro de la nieve. You don't like grab your hose and spray it down so it turns into a block of ice. No empiezas a agarrar tu manguera y empiezas a tirar agua al carro para que se convierta en un bloque de hielo. That's been done in Chicago, Ha pasado eso en Chicago. but that's not what those who follow Jesus do. Pero eso no es lo que la gente que sigue a Jesús hace. If your enemy's house is on fire, you help put it out. Si la casa de tu enemigo está encendida en fuego, ayudas a apagar el fuego. And if your enemy tries to rob you, Y si tu enemigo intenta robarte, you're to take it one step further and give him additional items. entonces tienes que darle un paso extra y darle cosas extras. Oh, you adicionales. forgot this. Oh, se te olvidó esto. Jesus is like trying to move us beyond just like putting up with our enemies. Jesús nos entrena a simplemente más que simplemente aguantar a nuestros enemigos. He wants you to actively love them in deeds. Él quiere que nosotros activamente los amemos por medio de nuestras acciones. Second, you're supposed to love your enemy with your words. Segundo, se supone que tenemos que amar a nuestros enemigos por medio de nuestras palabras. He says, bless those who curse you. Él dice, bendice a los que te maldicen. So when you curse them, you bless them. Así You que say nice things about them. cuando ellos te maldicen, tú los bendices, le dices cosas buenas acerca de ellos. Now, there's this interesting little phrase he says here, if someone strikes you on the right cheek, turn to him the other. Hay algo bien interesante acá que dice, si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Now, Matthew clarifies this by saying specifically it's the right cheek. Mateo clarifica esto específicamente diciendo que es la mejilla derecha. Now, here's the thing. If you're right-handed, Esta es la cosa, si tú ocupas tu mano derecha, how do you strike somebody on the right cheek? ¿cómo le das una cachetada a alguien en la mejilla derecha? Only backhanded. Solo así, con la parte de atrás de la It mano. has to be backhanded. Tiene que ser así. The backhanded slap is an insult. Ese tipo de cachetada es un insulto. In the time of Jesus, that would be a physical action that actually conveys a very insulting word. It's sort of like saying, you're a terrible person. En los tiempos de Jesús eso significaba como hacer un insulto, como diciendo, tú eres una persona terrible. So, like in America, we have other kinds of physical gestures that convey similar kinds of insults. So, en América tenemos otras cosas que podemos hacer para enseñar insultos similares, Like giving somebody the middle finger. como enseñarle el dedo de en medio a la gente.
Ni siquiera sé cómo se llama, eso quiere decir que no lo hago. We're not acting it out. So Jesus says, if they insult you like that, Entonces Jesús dice, si te insultan así, you basically say, well, is there anything else you want to say? básicamente tú les dices, bueno, ¿quieres decir algo más? It's not about violence, it's about words, actually. No se trata acerca de la violencia, se trata acerca de las palabras. So we're to love our enemies with our words. Así que tenemos que amar a nuestros enemigos por medio de nuestras palabras. And third, we're to love our enemies with prayers. Y tercero, tenemos que amar a nuestros enemigos con oraciones. He says, pray for those who mistreat you. Él dice, ora por los que te maltratan. He doesn't mean pray that your enemy suffers a horrible defeat or disaster. Él no dice, ora para que ellos vayan a sufrir un desastre horrible. He means pray that God will bless them and bring good things to them. Él quiere decir, ora para que Dios los bendiga y que les traiga buenas cosas. In short, En resumen, Jesus is saying our love must be like God's love. Jesús está diciendo, nuestro amor tiene que ser como el amor de Dios. You see, now listen, we are meant to live a life in this world that is beyond human explanation. Escuchen, nuestro propósito es vivir una vida que es más allá de nuestro entendimiento, de nuestras expectativas. Say it again. We're meant to live in the world a life that's beyond human explanation. Nuestro propósito es vivir en el mundo más allá de nuestras expectaciones. And we can only do that Y solo podemos hacer eso by loving our enemies. por medio de amar a nuestros enemigos. Only then will we truly be different than everybody else. Solo así vamos a ser en verdad diferentes, más diferentes que los demás. You know, Martin Luther King said this many years ago. Only one thing is stronger than hate. Martin Luther King dijo una vez hace años, solo hay una cosa más fuerte que el odio. Only love is stronger than hate. Solo el amor es más fuerte que el odio. So that's why we must learn to love our enemies. Así que por eso hay que aprender a cómo amar a nuestros enemigos. Now, my confession is simply this. When I think about my enemies, Mi confesión es simplemente esto. Cuando yo pienso acerca de mis enemigos, it's a struggle. es una dificultad. I struggle with this command. En verdad es difícil con este mandato. I want to pray for bad things to happen to my En enemies. verdad me dan ganas de orar para que les pasen cosas malas a mis enemigos. And it turns out it's actually hard to love your enemies. Y en verdad termina siendo que es difícil amar a nuestros enemigos. Yet I believe and I know that I must love my enemies. Pero de todas maneras, yo sé, sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos. For Jesus, for myself, I must love them. Para Jesús, para nosotros mismos, tenemos que amarlos. Somehow I have to learn how to do this. De alguna manera tenemos que aprender cómo hacerlo. So how can I get there? ¿Cómo lleguemos ahí? 4 steps towards loving your enemy. 4 pasos para amar a nuestros enemigos. First of all, Primero, examine yourself. examínese a sí mismo. This is not where we would think that we would start. Ahí no pensamos normalmente que ahí vamos a comenzar, But we should start with ourselves. pero deberíamos de comenzar con nosotros mismos. Consider your own faults. Consideren que puede ser que sea nuestra culpa. Consider your wrongdoing. Consideren de que quizás nosotros estamos haciendo algo malo. Consider how much you depend upon God's mercy. Consideren que tanto dependemos de la misericordia de Dios. And as we examine ourselves, we will start to understand that our enemy can only control us if we let hate grow in our hearts. Y mientras nos examinamos, nos empezamos a dar cuenta que nuestro enemigo solo nos puede controlar si dejamos de que el odio entre en nuestros corazones. There's a man from Egypt. I'm not even sure he was a follower of Jesus. Hay un hombre de Egipto, no estoy ni siquiera seguro si era un seguidor de Cristo, But he did this exercise of examining himself, thinking about how can I respond to my enemies.
Él hacía un ejercicio acerca de examinarse a sí mismo, pensando cómo puedo, How can I respond to my enemies? ¿Cómo puedo responderles a mis enemigos? And this is what he said. Y esto es lo que dijo. My dear enemy, Mi querido amigo, I kill you with love. te mato con amor. As my mind was growing by reading and opening my eyes, my enemy took different shapes. Mientras mi mente estaba creciendo, mi enemigo tomó diferentes formas. At first, I thought my enemy was the guy who beat the teenager pride out over me in a fight over a girl. Al principio pensaba que mi enemigo era... can you repeat it, sorry? The guy who beat my teenage pride out of me in a fight over a girl. Era la persona que me ganó en una pelea para ganar una chica. Then I thought, it's my neighbor Entonces pensé, es mi vecino on the farmland en las tierras de las granjas, who's moving the border between us towards my land 5 centimeters every year. quien está moviendo la frontera de nuestras tierras 5 centímetros cada año. He had the determination of an ant, Tenía la determinación de una hormiga, but with time he couldn't drive me crazy anymore. pero con el tiempo ya no podía enloquecerme, ya no más. Then there was Bin Laden, Después estaba Bin Laden, an icon for terrorism and hatred. un ícono como terrorismo y odio. So as a civilized human, I hated him, Como un humano civilizado, lo odié a él. and I wished the Marines would kill him. Y deseaba que los Marines los mataran. But Lo then mataron. I studied some more and I realized that he's not my real enemy. Después estudié un poco más y me di cuenta que él no es mi enemigo real. He's also being used by someone else. Él también está siendo usado por alguien más. And I came to see him as someone's mad dog. Y llegué a verlo a él como el perro malo, malo de alguien más. You don't hate a mad dog. No odias a un perro malo. You may kill it, but you don't hate it. Puede ser que lo mates, pero no lo odias. Then I read some more Entonces leí un poco más about economics and capitalism. acerca de economía y capitalismo. And I thought, America and the West, those are my enemies. Así que pensé, América, en el oeste, esos son mis enemigos, With their colonial ways. con sus maneras coloniales. But then I realized, no, there are many people in countries that hurt and robbed and fooled and occupied and enslaved me. Entonces me di cuenta después, no, hay mucha gente que me ha ocupado, me ha usado, me ha hecho un esclavo. Yeah. But who let them? Pero ¿quién les permitió? And that is the one I can point to as my true enemy. Y esa persona es a que puedo apuntarle como mi enemigo real. And I think that enemy is me. Y ese enemigo es yo mismo. You see, when you begin to look at yourself, Cuando empezamos a analizarnos, what you will find is that your greatest enemy is not outside of you. lo que nos vamos a encontrar es que nuestro enemigo más grande no está allá afuera. Your greatest enemy is what's inside of you. El enemigo más grande es lo que está dentro de ti mismo. So start there. Comiencen ahí. Then you can second step towards loving your enemy. Think about your enemy's humanity. El segundo paso hacia amar a tu enemigo es piensa acerca de su humanidad. Consider, Considera, once upon a time, una vez, your enemy was one of those cute little children like we see running around here. tu enemigo era uno de esos niños lindos, bebés ahí que vemos correr aquí, ¿verdad? You know, I come here to church and I see all these little kids. I just want to go and kiss all of them. Que él muchas veces viene aquí a la iglesia y ve a todos los niños ahí y simplemente le dan ganas de ir a besarlos todos. That's not really appropriate, so I don't. It's not appropriate, so I don't. No es apropiado, así que no lo hago. But they're so cute and, you just love them. Pero son tan lindos y simplemente los amamos. My enemy was one of them once. Mi enemigo era uno de ellos antes. Remember that your enemy is a person created by God.
Recuerda que tu enemigo es una persona creada por Dios. that your enemy loves, Tu enemigo ama, your enemy hurts, tu enemigo hiere, your enemy dreams, tu enemigo sueña, your enemy needs God. tu enemigo necesita a Dios. And the more you think about that, Y entre más piensas acerca de eso, the easier it is to love your enemy. se hace más fácil amar a tu enemigo. Every one of them has a mother and a father. Cada uno de ellos tienen una madre y un padre. They have personal stories, Tienen historias personales. and they're fellow children of God. Son hijos de Dios. Number 3, Número 3. look at your enemy through God's eyes and through God's mercy. Miren a sus enemigos por medio de los ojos y misericordia de Dios. To love our enemy is to believe that nobody is beyond the grace of God. El amar a tu enemigo es creer que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Do you believe that? ¿Creen en eso? That God's mercy, God's grace is so great that no one is beyond its reach? Que la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que nadie está demasiado lejos para que no sean alcanzados. That's what the Bible tells us. Eso es lo que nos dice la Biblia. And then that means your enemy Y eso quiere decir que su enemigo is not beyond the reach of God's mercy. no está, cubierto por la misericordia de Dios. You know, the very first Christians in the book of Acts had a very cruel enemy. Los primeros cristianos en la Biblia tenían un enemigo muy cruel. His name was Saul, El nombre de él era Saúl. and he made it his life's mission to persecute the church and try to put them in jail or to kill them. Y él hizo su misión el perseguirlos y tratar de ponerlos en la cárcel. He was murderous in his rage against them. Él era dispuesto a matar en su enojo de perseguirlos. But he was not beyond the grace of God. Pero él no estaba cubierto por la gracia de Dios. And one day, Y uno de estos días, on his way to Damascus, en su camino a Damasco, he met Jesus. conoció a Jesús. And Jesus showed him his mercy. Y Jesús les mostró su misericordia. And the great enemy of the church Y el enemigo tan grande de la iglesia was transformed into the great apostle Paul. fue transformado en el gran apóstol Pablo. No one's beyond the grace of God. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzados de la gracia de Dios. Number 4, Número 4. choose forgiveness. Elige el perdón. Forgiveness doesn't mean you trust your enemy, El perdón no quiere decir que confías en tu enemigo, but it means that you tear up the IOU against your enemy. pero quiere decir que rompes cualquier barrera entre tu enemigo. It means you Y tú. give up your demand for revenge or for payment. Quiere decir que echas al suelo el querer venganza o algún tipo de venganza. If you're struggling to forgive, you might have to do it over and over again. Si es difícil para ti perdonar, puede ser que necesitas hacerlo muchas veces. I've had a couple of people in my life that it took me about a year of forgiving them every day for it to really feel like I had truly forgiven them. Yo he tenido un par de personas en que he necesitado perdonarlos cada día e intentarlo muchas veces para en verdad sentir que sí los he perdonado. But if you make that choice again and again, eventually it will come. Pero si haces esa elección de seguir tratando, intentando de perdonar, uno de estos días va a llegar. And then step 5, Paso número 5. act it out with prayers and words and deeds. Represéntalo por medio de oraciones, palabras y tus acciones. Now here's what. Jesus says, if we do this, if we love our enemies, there will be a reward. Jesús dice, si tú haces esto, si tú amas a tus enemigos, va a haber un premio, una recompensa. He says a great reward. Va a ser una gran recompensa. What are the rewards? Number 1, freedom. Una de las recompensas, número 1, libertad. You see, true freedom is found in your heart. Pues como pueden ver, la
libertad real está encontrada en su corazón. Only love can make you free. Solo el amor te puede ser libre. As long as you hate your enemy, Mientras siguen odiando a sus enemigos, your enemy lives in your heart and continues to hurt you over and over. tu enemigo sigue viviendo en tu corazón y continúa hiriéndote una y otra vez. Only when you begin to love your enemy can you be truly free. Solo cuando de verdad amas a tu enemigo puedes ser liberado. Second, if we love our enemy, then we have a powerful message to speak to the world. Segundo, si amamos a nuestros enemigos, entonces tenemos un mensaje poderoso para darle a la tierra. When the world sees people who actually love their enemies, they have to sit up and take notice. Can you repeat it? When the world sees people who actually love their enemies, then they must take notice. Entonces cuando la tierra ve que hay gente que en verdad ama a sus enemigos, entonces tienen que darse cuenta. And then third, we will be rewarded with closeness to God. Tercero, una de las recompensas va a ser acercamiento a Dios. Jesus said, when we love our enemies, we become sons of the Most High. Jesús dice, cuando amamos a nuestros enemigos, nos convertimos hijos del más altísimo. When you love your enemies, you become a part of God's great heart of love that loves the whole world. Cuando amamos a nuestros enemigos, nos convertimos parte del corazón increíble de Dios que ama a todo el mundo. And in this way, you get closer to God. Y en esta manera nos acercamos a Dios. Every step towards love is a step towards God. Cada paso hacia el amor es un paso hacia Dios. Every step towards fear and hatred is a step away from God. Cada paso hacia el odio y el miedo es un paso fuera, alejándote de Dios. Now, I'd like to finish with a final story for you. Me gustaría terminar con una historia final. During World War II, there was a Dutch family. Durante la Guerra Mundial II había una familia alemana, They were Christians. eran cristianos. Their last names, they were called the Ten Booms. El apellido de ellos era Ten Booms, Ten Booms. It's a Dutch name. What can you? un apellido alemán. They began to hide Jews who were fleeing from the Nazis. Ellos empezaron a esconder a los judíos que estaban huyendo de los nazis. One day they were discovered, Un día fueron descubiertos and their whole family was sent off to prison camps. y toda la familia fueron enviados a campos de prisión. Two of the sisters, Dos de las hermanas, one named Corey and one named Betsy, una llamada Corey y otra Betsy, were sent together to a notorious camp called Ravensbrück. fueron enviados a un campo bien conocido llamado Ravensbrück. There they were beaten, starved, mistreated, humiliated. Y ahí fueron maltratadas, heridas, humilladas. One guard in particular seemed to go out of his way to be cruel to them. Un guardia en particular quiso ser más de simplemente ser cruel hacia ellas. Eventually, Betsy died there. Eventualmente Betsy murió ahí. But Corey, the sister now known as Corey Ten Boom, survived, and after the war, she began to write about her experiences. Pero Corey, la otra hermana, se convirtió en, es conocida como Corey Ten Boom. And in one of her books, she describes how, in her traveling and speaking, what happened when she happened to come across her old enemy. Bueno, ella escribió un libro después, ella fue librada, o sí, se escapó básicamente, y hizo un libro específicamente explicando cómo fue para ella encontrarse con su enemigo. So she was in a church in Munich. So ella estaba en una iglesia en una ciudad, She says, there I saw him, que ahí lo vio, dice ella. a balding, heavy-set man in a gray overcoat. Un hombre calvo en un coat, en una chaqueta bien pesada. People were leaving after I had just finished speaking. La gente se estaba yendo a acabar cuando yo había acabado de hablar. It was 1947, and I was speaking to the German people about the message of God's forgiveness. Era 1947 y le estaba hablando a la gente alemana acerca del el mensaje de Dios y su misericordia.
I was telling them about how when God forgives us, he casts our sins away forever. Les estaba contando acerca de cómo el perdón de Dios nos ayuda a eliminar nuestros pecados. And that's when I saw it, Y ahí es cuando lo vi. working his way forward as everybody else was leaving. Iba caminando hacia adelante mientras todos los demás iban yéndose. One moment I saw the overcoat, En un momento vi su chaqueta, the next a blue uniform and a visored cap with its skull and crossbones. después un uniforme azul con su insignia en su gorro. A memory came back with a rush. Un puño de memorias empezaron a acudirle. A huge room with harsh overhead lights. Un cuarto con luces bien brillantes. A pathetic pile of dresses and shoes in the center of the floor. Un montón de vestidos y zapatos tirados en el piso. The shame of walking naked past this man. La vergüenza de haber pasado desnuda enfrente de esta persona. I could see my sister's frail form ahead of me. Veía la forma de mi hermana frágil The enfrente place de mí. was Ravensbrück, El lugar era Ravensbrück. and the man who was making his way forward Y el, had no- been a guard, y el hombre que estaba acercándose había sido uno de los guardias. one of the most cruel guards. Uno de esos guardias más crueles. And now he was in front of me, Y ahora estaba enfrente de mí, with his hand thrust out. con su mano estirada. A fine message, Fraulein. Sorry. Yeah, it's like a word for, you can translate it senora. Fine message, senora. Como un mensaje hacia la mujer. How good it is to know that, as you say, all our sins are at the bottom of the sea. Qué fácil y qué bueno es saber, simplemente decir que sorry, I was thinking. How good it is to know, as you say, that our sins are at the bottom of the sea. Qué bueno es saber de que como tú dices, hay pecados que están al fondo del mar. And I, who had just spoken about forgiveness, Y yo que acababa de hablar acerca del perdón, fumbled in my pocketbook rather than take that hand. me metí la mano en mi bolsa en vez de saludarlo. He would not remember me, but I remembered him. Él no se recordaba de mí, pero yo me acordaba de él. I was face to face with one of my captors, and my blood froze. Estaba cara a cara con uno de mis captivantes y mi sangre se enfrió. And he said, "You mentioned Ravensbrück in your talk." Y él dijo, tú mencionaste este lugar, Ravensbrück, en lo que hablaste. I was a guard there. Yo fui un guardia ahí, But since that time, I have become a Christian. pero desde entonces me he convertido en un cristiano. I know that God has forgiven me for the cruel things I did there, Yo sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice ahí, but I would like to hear it from your lips as well. pero me gustaría escucharlo de tus labios también. Again, the hand came out. Después otra vez la mano salió. Will you forgive me? ¿Me puedes perdonar? And I stood there Y me paré ahí and could not forgive. y no podía perdonar. Betsy had died in that place. Betsy había muerto en ese lugar, su hermana. Could he erase that just by asking? Él simplemente puede borrar eso simplemente por una pregunta. It wouldn't have been many seconds that he stood there with his hand held out. Creo que pasaron unos segundos que él estuvo ahí con su mano estirada. But to me, it seemed hours. Pero para mí se sentían como horas. As I wrestled with the most difficult thing I had ever had to do. Mientras estaba dándome duro con la cosa más difícil que he tenido que hacer. For I had to do it. Pues no tenía que hacerlo. I knew that. Yo sabía eso. I knew what happened to people who couldn't forgive. Yo sé qué es lo que le pasaba a la gente que no podía perdonar. They became invalids. Se convertían They couldn't move on with their life. en inválidos, no podían seguir adelante con sus vidas. And still I stood there. Y aún así me quedé parada ahí. Jesus, help me, I prayed. Jesús, ayúdame, oré. I can lift my hand. I can do that much. Puedo levantar mi mano, por lo menos eso puedo hacer. You supply the feeling. Tú dame el sentimiento. So woodenly, Así que yo quise hacerlo, mechanically,
mecánicamente I thrust my hand into the one stretched out to me. y estiré mi mano hacia la mano que estaba estirada hacia mí. And as I did, an incredible thing happened. Mientras lo hice, algo bien increíble pasó. There was a current that started in my shoulder Hubo una corriente que comenzó en mis hombros and raced down my arm y llegó a mis brazos and sprang into our joined hands. y llegó a acabar en nuestras manos unidas. And then this healing warmth seemed to flood my whole being. Y después este sentimiento de sanamiento empezó a llenarme toda. And I cried out, I forgive you, brother, I cried with all my heart. Y pues lo dije fuertemente, te perdono, hermano, lo dije con todo mi corazón. For a long moment, we grasped each other's hands, the former guard and the former prisoner. Por mucho tiempo nos quedamos dándonos las manos, el guardia de antes y el prisionero de antes. I had never known God's love so intensely as I did then. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como lo hice entonces. Folks, it can be done. Gente, puede ser hecho, It must be done. tiene que ser hecho. With God's help, Con la ayuda de Dios, let us begin. comencemos, Let's pray. oremos. Lord God, we pray that you will help us now with our enemies. Dios, te pedimos que nos ayudes con nuestros enemigos. Help us to take these steps to truly love our enemies. Ayúdanos a tomar estos pasos para en verdad amar a nuestros enemigos. And in so doing, may you show us greater depths of your love for us. Y mientras lo haces, enséñanos tu amor más profundo. Amen. Amén.